Buenas tardes. Hoy venimos a explicaros, más o menos en esta conferencia, un poco de una obra de Miguel de Cervantes. Esa obra es una colección de cuentos que él crea para darnos una enseñanza o contarnos un cuento. Lo primero de todo es que esta obra empieza con Miguel de Cervantes contando un poco de su biografía, más o menos se podría decir un prólogo. En este prólogo, Miguel de Cervantes cuenta parte de su vida, incluyendo que fue soldado durante muchos años y que en 5 años y medio estuvo cautivo en la cárcel y que batalló en la batalla de Lepanto y que perdió la movilidad de su brazo izquierdo. También en este prólogo se nos hace referencia al Quijote, que según él hacía una segunda parte. También en esta obra nos hace referencia al Quijote y que según él hacía falta una segunda parte. Miguel de Cervantes se siente orgulloso del Quijote, porque dice que es la primera novela más importante y reconocida del castellano, pasando esta a la historia. Lo que pasa después es que empieza a contar las novelas ejemplares, pero no se toma en cuenta qué son las novelas ejemplares. Primero, llama a estas ejemplares debido a que son novelas que Cervantes consideraba las mejores novelas de la historia, y de que en el presente y en el futuro se tomarían como ejemplo para inspiración de otros autores a la hora de estos escribir sus propias novelas. Miguel de Cervantes llamaba a sus novelas como si fuesen cuentos, como en una moraleja o enseñanza, pero en la actualidad a estas novelas se las denomina como una historia con un trasfondo más profundo, con más chicha, o sea, una historia mucho más desarrollada y no un cuento como tal como hace él. Pasando ahora a explicarnos las novelas ejemplares con la primera. Bueno, voy a comenzar hablando del licenciado Vidriera. Y bueno, esta obra relata los incidentes del protagonista, que es admirado en todos sus comportamientos y aspectos. Y bueno, este relato trata de un personaje llamado Tomás, que a sus 11 años de edad es encontrado por dos estudiantes en el río Tormes, y que la intención de Tomás era poder ir a Salamanca en busca de alguien que le diese estudios a cambio de trabajar para él. Y al poco tiempo de encontrar a esa persona, más que en convertirse en su criado, se convirtió en su compañero, en su amigo. Y bueno, y ya una vez que Tomás comienza a estudiar, se encontró con una dama, pero al no querer buscar el amor y al estar centrado en sus estudios, pues recurre a una morisca para que le hechice, y así Tomás no pueda vivir sin el amor de esa dama. Pero ese hechizo tuvo consecuencias y le causó una grave enfermedad que le hizo creerse de vidrio, perdón, no dejando que se le acercara a nadie y pidiéndole a todo el mundo que le hicieran preguntas, porque él las podía resolver fácilmente, las podía resolver con soltura. Y bueno, unos años más tarde, al final, un católico pudo curarle de esa enfermedad, y desde entonces no fue escuchado por nadie y se fue a Flandes para hacerse soldado. Y bueno, una vez allí en Flandes, que se hizo soldado, acabó muriendo así. Y bueno, en esta obra aparece en varios lugares, que comenzando por Málaga, en la que Tomás es encontrado por aquellos estudiantes. Y más adelante la historia transcurre en Salamanca, donde le ocurre lo del hechizo y lo de la dama.
Y bueno, ya una vez que es curado de ese hechizo, vuelve a Flandes y allí ya se hace soldado y muere. Y también este relato también transcurre en varias partes por el sur de Francia y de Italia. Y bueno, esta obra tiene una estructura interna que se divide en tres partes y no son equilibradas ninguna. Y bueno, el razonamiento de Tomás durante su etapa de locura era dar su opinión a las preguntas que la gente le decía sobre temas que él no había estudiado y de los cuales él no sabía. Y bueno, la opinión que éste daba sobre esos temas que no había estudiado, pues no eran de buena manera, ni eran respuestas adecuadas, ni opiniones adecuadas, ni nada por el estilo. Bueno, ahora voy a hablar del relato de Rinconete y Cortadillo, y el tema principal de esta obra son las aventuras de dos pícaros de aquella época. Y bueno, esta obra trata de la historia de dos jóvenes llamados Diego Cortado y Pedro el Rincón, y ambos vienen de familias conflictivas, las cuales viven en un mundo donde el maltrato predomina las circunstancias, y debido a eso estos jóvenes se les despierta la habilidad de poder sobrevivir por ellos mismos. Y bueno, en consecuencia de esto deciden viajar a Andalucía, y donde por el camino perdieron todo su dinero a manos de un hombre que les robó el dinero en un juego de cartas. Y bueno, al llegar a Andalucía, que llegan sin nada de dinero, consiguen trabajo como mozos para cargar mercadería, ya que ambos no tienen ninguno afán por el trabajo ni por trabajar. Idean un plan para recuperar el dinero de forma rápida y deciden robarle a un sacristán. Y bueno, los dos jóvenes deciden dejar de trabajar como mozos y empiezan a dedicarse a robar. Y bueno, al cabo de un tiempo se meten en una banda que es liderada por Monipodio, y que este es el cabecilla de todas las bandas y controla y protege a todos los miembros de las bandas. Y bueno, Monipodio decide llamarles Rinconete y Cortadillo. Y bueno, estos dos jóvenes se dieron cuenta que haciendo esas fechorías no les iba a llevar a ningún lado robando ni nada, así que deciden no seguir haciéndolo. Hola, buenas tardes. Voy a explicar dos novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Una es La ilustre fregona y la otra es El amante liberal. Voy a comenzar con La ilustre fregona, que como ya he dicho, su autor es Miguel de Cervantes, su género es novela picaresca y de amor, y su tema principal es un amor imposible que depende de la fortuna y la vida pícara virtuosa. Voy a proceder contando el resumen de esta novela. Todo comienza en Burgos, con dos nobles caballeros llamados don Juan de Avendaño y don Diego de Carriazo. Don Diego de Carriazo tiene un hijo llamado Diego y don Juan de Avendaño tiene un hijo llamado Tomás. Uno de ellos, Diego de Carriazo, decide irse, aun siendo un adolescente de clase alta, decide escaparse de casa, irse a vivir una vida pícara. En esa temporada pícara y rebelde que tiene, aprende a jugar a unos juegos de esa época, como los naipes. En uno de esos veranos gana 700 reales, con los que decide volver a Burgos para ver a su madre, que ha sufrido mucho por él. Cuando vuelve a Burgos, todos le reciben con mucha alegría. Y él miente a sus padres con un montón de mentiras sobre lo que ha estado haciendo en esa temporada que ha estado fuera. Ahí es cuando conoce a su vecino, Tomás de Avendaño,
con el que hace migas y se hacen muy amigos. Diego empieza a estar triste porque echa de menos su vida pícara y a sus amigos. Y Tomás le ve así deprimido y tal, y le pregunta qué le pasa. Y Diego le cuenta al final la verdad sobre todo lo que ha hecho en esa temporada. Con lo cual estos dos, Diego y Tomás, se plantean irse un verano a vivir esa vida pícara. Al final se van, pero mintiendo a sus padres. Les dicen que se van a ir a estudiar a Salamanca. Les ponen un tutor que se llama Pedro y emprenden camino a Salamanca. Del tutor se deshacen antes de llegar a Salamanca y al mayordomo le roban 400 escudos de oro. Le piden también ir a la fuente de Argales y una vez están allí, Tomás habla con el mayordomo. Le da una carta pidiendo perdón a sus padres y le convence al mayordomo para que se vuelva a Burgos. El mayordomo se va y se salen con la suya, se quedan ya solos. Siguen el camino y en la entrada de Illescas ven a dos hablando sobre una ilustre fregona, bella y tal. Y Tomás se intriga muchísimo. Se intriga hasta tal punto que decide ir a la posada donde hablaban estos dos, que estaba esta ilustre fregona, que se llama Constanza, y Constanza se asoma, pero no quiere salir. Diego quiere seguir el camino, pero Tomás claramente se quiere quedar allí para conocer a Constanza. Convence a Diego y los dos se quedan y se infiltran en la posada trabajando. Entonces ahí es cuando Tomás ve más a menudo a Constanza y se empieza a enamorar cada vez más y más y más de ella, hasta tal punto que le da una carta de amor y esta, Constanza, se la rompe y le dice que no le quiere. Ese mismo día llega el corregidor, que es una especie de alcalde que había allí, y el huésped le cuenta al corregidor toda la historia de Constanza. Esa historia es que una peregrina llegó a la posada embarazada de Constanza y dio luz allí. Le da al huésped una cadena que le quita los eslabones y le da medio pergamino. Al día siguiente llegan 4 nobles caballeros que, mira por dónde, justo 2 de ellos eran los padres de Tomás y Diego, don Juan de Avendaño y don Diego de Carriazo. Don Diego de Carriazo precisamente tenía los eslabones que faltaban y el otro medio pergamino. En el pergamino ponía: esta es la señal verdadera. Ahí es cuando se descubre que don Diego de Carriazo, aparte de ser el padre de Diego, también es el padre de Constanza. Al final, Tomás se casa con Constanza y Diego con la hija del corregidor. Y ahí acaba la novela de la ilustre fregona. Voy a explicar ahora El amante liberal, que es una novela bizantina y morisca, narrada en primera persona y que se dan los temas de amor, libertad, religión y dinero. Tendría una estructura que empezaría con el secuestro, luego con el encuentro y luego con la liberación. Voy a empezar con el resumen. Todo empieza con Ricardo cautivo en Turquía y le cuenta a su amigo Mahamud cómo ha llegado hasta allí. En el pueblo donde estaban, Traparí,
había una mujer muy guapa, muy bella, llamada Leonisa, de la que todos se enamoraban. Entre esos que se enamoraban de Leonisa estaba Ricardo. Pero Leonisa estaba enamorada de Cornelio. En una de las peleas de Cornelio y Ricardo llegaron los turcos y raptaron a Ricardo y a Leonisa. Cuando están en los barcos hay una gran tormenta y Ricardo se cree que Leonisa ha muerto, pero en realidad no ha muerto. Más tarde Ali, Hazán y Cadí están juntos y tal, y se les acerca un judío para venderles a una bellísima mujer, que esa mujer es Leonisa. Estos aceptan y aceptan sin ocultar sus deseos de gozarla. Ahí es cuando Ricardo y Mahamud deciden infiltrarse para ser esclavos del Cadí. Ahí es cuando el Cadí les manda una misión, y esta misión consiste en hablar con Leonisa para convencerla de que ésta acepte los deseos del Cadí. A todo esto, la mujer del Cadí se enamora de Ricardo y le manda una misión parecida a Leonisa, que es hablar con Ricardo. Ahí es cuando Leonisa y Ricardo se encuentran. Ali y Hazán reclaman que les den la esclava para dársela al gran turco. Y mientras, los dos esclavos ofrecen a su señor un ardid para que en su viaje se le cumplan los deseos. Pero ellos tienen en realidad un plan para escaparse. Mientras en el viaje les atacan dos naves, dos barcos. Uno de ellos es... creen primero que son los cristianos y otra de los piratas, pero en realidad son Ali y el otro de Hazán. Después de tanta lucha consiguen escapar y vuelven a Sicilia. Después de todo, Ricardo no quiere ya recompensas, está cansado, no quiere recompensas y ya solo desea el bien y que esté feliz Leonisa. Pero ya Leonisa, que ya tenía sus dudillas con Ricardo, se acaba enamorando de Ricardo. Acaban juntos y ahí concluye esta novela. Ese es el fin. Bueno, seré yo quien explique las siguientes novelas ejemplares. Una de ellas, que es con la que voy a empezar, será El coloquio de los perros, y la segunda, que es Un casamiento engañoso. Estas se relacionan directamente. Lo que se podría decir es que en el primer tema de la obra principal, que es El coloquio de los perros, es la falsedad y el engaño. Esta obra trata sobre los hechos de vida que le pasan en la vida a un personaje en específico, y esto lo relaciona directamente con una novela picaresca. Y con la pastoril, porque hace comparaciones de su vida con instrumentos, Lorca, etc. La historia trata de dos perros a los que se les da el don de hablar durante una noche. El primer perro se llama Berganza, que es el que va a contar todas las historias sobre su vida, y Cipión, que es el que le va a escuchar pacientemente. Estos son dos perros que viven en un hospital de Valladolid. Berganza cuenta todas sus vivencias a Cipión, y este, pues, como os había dicho anteriormente, le escucha sin rechistar. Parece que solo pueden hablar durante una noche, y por eso Berganza va directamente al grano. Empieza diciendo que nació en un matadero y que su primer amo era un señor muy desaliñado, pues con pintas de vagabundo, y era el mozo del matadero en el que vivía. Y le había criado como para matar a toros y eso. E incluso al final, después de hacerle una jugarreta a una señora, el amo intenta matar a Berganza lanzándole un cuchillo. Este lo esquiva y sale huyendo, así llegando directamente al segundo amo. Empieza con el pastor encontrándole, y el pastor tenía unas ovejas. Lo que le dice el pastor a Berganza es que cuide esas ovejas y ese será su objetivo. Lo que no sabía Berganza es que los tenía que proteger de un lobo, que no era un lobo el que mataba a las ovejas, sino unos pastores que querían hacerle mal al amo de Berganza. Berganza se asusta de esto y huye, lo que lo lleva a Sevilla.
y lo adopta el amo de una gran casa que después de conflictos que pasan con la criada, se enfada con ella, la muerde, la criada se enferma y después de que se cura sigue haciendo sus cosas. Se hace amigo de uno de los hijos del dueño y la acompañaba al colegio a jugar y etcétera. Al final el amo le dice a Berganza que no puede volver al colegio y Berganza acaba aburrido y huye. Después lo adopta un alguacil que inspecciona extranjeros, los que vienen y los que no. Y Berganza se hace amigo más o menos de un extranjero. Un día que tenía hambre, le olió una longaniza y Berganza fue directamente a morderla. Lo que no sabía es que el propio tipo que el extranjero llevaba monedas en su interior que las había robado y se las había arrancado. Así que el alguacil pilla al extranjero y lo mete en la cárcel. Luego, más tarde, el pobre Berganza se siente culpable y huye. Lo que nos lleva al siguiente amo, que es unos soldados que iban viajando y Berganza se les une a ellos. Berganza se hace amigo de los soldados y sobre todo del tamborilero, que le hace hacer piruetas y cosas varias que hacen al tamborilero famoso y al perro también. Lo que el tamborilero gana mucho dinero y los compañeros del tamborilero le tenían envidia y querían secuestrar y sabotear al pobre Berganza, que no tenía ninguna culpa. A Berganza se da cuenta y acaba huyendo y se acaba encontrando con una bruja. Esta bruja le cuenta la historia de la vida que había en Berganza antes de ser un perro y Berganza se extraña. Lo que le cuenta es que Berganza era hijo de una bruja que era como alumna del mayor mago que había en el condado en ese momento y en esa época, y que nada más nacer junto con otro bebé los habían convertido en perros. Después de esto, lo que les pasa es que la bruja los abandona y los deja a cargo de la bruja que le está contando la historia a Berganza. Berganza, muy confundido, no sabe qué hacer. Así que la bruja intenta comunicarse con el diablo para intentar ayudar a Berganza a volver a ser un humano y poder volver a su vida de antes, a tener una vida de humano. La bruja hace no sé qué potingue y pues acaba muy mal la bruja y al despertar ve que Berganza no había cambiado nada y pues todo el mundo se estaba riendo de ella porque había amanecido desnuda en el pueblo. Y Berganza se sintió muy culpable y acaba huyendo otra vez. Después de muchos amos, acaba con Ciprión. Y se da cuenta de que siempre serán perros, que por mucho que hagan, acabarán siendo amigos. Y todo eso lo cuenta mientras amanecía. Y la historia acaba con el licenciado, que es uno que aparecerá en el siguiente cuento, que es El casamiento engañoso, que era el autor supuesto, en el cuento era el autor del coloquio de los perros. Y se lo había dado al licenciado para que lo leyese. El licenciado acaba felicitando al alfarez, el autor de la obra que habíamos dicho, y así acaba esta obra, con un final bastante abierto. Esta obra se podría relacionar con una fábula por sus enseñanzas y consejos morales, aparte de dar consciencia a los animales. Esto ya lo relaciona directamente a la obra del casamiento engañoso, que es a la que vengo a hacer un resumen también. Esta trata entre un diálogo entre Campuzano y Peralta. Campuzano es el alfarez y Peralta es el licenciado. Campuzano lee a su viejo amigo, pues le cuenta una historia. Y empieza con que Campuzano quería casarse con una bella doncella llamada Estefanía, y que cuando se casan se van a vivir juntos, y juntaron todas sus pertenencias, y al cabo de unos días, una señora, que es la que estaba en su casa, se llama
la señora Clemente, le comenta al alférez que Estefanía no tenía nada, era pobre, y que la casa en la que habían estado era de una amiga suya, y le dice que Estefanía había huido llevándose todas sus pertenencias. El pobre alférez se queda muy triste, pero se quiere acabar consolando con que las pertenencias eran falsas, y lo diagnostican más tarde de leucemia. Después de esto se va al hospital de Valladolid, del que acaba de salir, encontrándose con su viejo amigo, el licenciado, dándole a este el coloquio de los perros para que lo lea. Esto relaciona las dos obras directamente y se sabe que esta obra también tiene un tema de la falsedad y el engaño que relaciona a la anterior. Así que ambas también son un diálogo donde habla una persona más que la otra. La falsedad y el engaño son el tema principal de estas dos obras. Eso las relaciona. Estas dos obras también se relacionan a nivel interno debido a su diálogo y que tienen narradores al principio de la historia y al final de la obra. Aparte, el futuro de cada personaje es incierto, ya que tienen un final bastante abierto. Y pues con eso concluiría el resumen y una historia del casamiento engañoso y el coloquio de los perros. Con esto concluiríamos todas las novelas ejemplares que se han dado hasta ahora y, en nuestra opinión, ha sido unas novelas bastante interesantes, bastante entretenidas y esperamos poder volver a compartir esta información con ustedes.